Hola, hola, feliz viernes para todos. Sean bienvenidos a Kikosis por aquí por Globovisión. Primer día del mes de agosto y nos acompaña Leonardo Carvajal. Él es profesor universitario, investigador, doctor en ciencias de la educación. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Bien contento, primer día de vacaciones plenas. Los Ciertamente. Pero educadores, yo creo que es desde antes porque las clases terminaron como a mitad de julio, ¿no? sí, en la universidad, como primera, segunda semana, pero como yo estaba trabajando en mi investigación de todo el año y la terminé el domingo 27 de julio, que es este El mismo texto día que de las está aquí. elecciones. Sí, yo fui a votar al mediodía, pero yo seguí fajado haciendo las últimas correcciones y mandé mi trabajo. Entonces, claro, yo esta semana es cuando Estás ya respiro, descansando, estoy en claro. vacaciones después de un año. Cuando tienes una meta, te encanta, la tomas con pasión, pero llega un momento en que dices, ya, quiero terminar esta carrera, Claro, déjame vamos a hablar poner de una ese pausa. proyecto que tienes para hablar de los resultados. Pero ahorita vamos a hacer como un recuento o un análisis, ya que prácticamente ha pasado una semana de las elecciones del domingo 27. ¿Qué enfoque le das luego de transcurridos estos días? Elecciones en las que fui a votar, ya lo adelantamos, al mediodía fui a votar. Me gustó que hace 2 meses, cuando eran lo de gobernadores En mayo. y diputados, yo llegué a la 1:00 y pico, ponle tú a la 1:10 y a la 1:15 ya estaba saliendo habiendo votado. No había nadie en la cola, en un sitio en Bellomonte, un colegio. Esta vez llegué y había 16 en la cola y yo tuiteé, dije, este es un buen indicio, me gusta que haya algo de cola. Y efectivamente creo que la población venezolana, los ciudadanos, fuimos a votar en un porcentaje mayor. Nunca en las elecciones municipales Es tan vota más llamativo. del 50%, ni aquí, ni en Nueva York, Claro, ni eso en es Buenos Aires, histórico, donde sí, usted sí, sí. quiera. Y entonces lo importante es que con ese poquito más se pudo al menos, digamos, defender buenas gestiones. Había muchos alcaldes que se lanzaban para repetir. Entonces se supone que ese es el chance del ciudadano de revalidar a aquellos que te están sirviendo, te están apoyando en lo concreto, en el hueco en la calle, en que si se fue el agua de más, entonces de repente te pueden mandar de la alcaldía un camión cisterna. O sea, ese tipo de cosas que son la vida cotidiana de las familias, de Claro, las personas. son las autoridades más cercanas al Exacto. Y vecino, al más allá, ciudadano. y claro, también metiendo en el paquete, pues digamos, las convicciones políticas globales, ¿no? En este caso, pues la oposición sacó 50, pero yo eso lo valoro mucho, 50 alcaldes. Tenía ciento y piquito, pero 123. esos 50, mira, fueron en medio de el ventajismo clásico del gobierno, pero en medio de lo que se llama política y militarmente el fuego amigo. O sea, un montón de gente de tu mismo campo, pero que critica, insulta, etcétera, a los que íbamos a votar. Sí. Y Mira lo siguiente. Los sector oficialista, por supuesto, se adjudicó la mayoría de los cargos claro, de elección popular, pero hay una disyuntiva de quiénes fueron los realmente ganadores, el gobierno o la oposición, porque la oposición manifiesta que ellos ganaron porque se cumplió el llamado a la no participación. Entonces hay una victoria en manos de cargos y hay una victoria de una convocatoria que se hizo para la abstención. mira, en primer lugar, la oposición yo no la conjugo así en En los sino sectores. las oposiciones, desde hace rato. O sea, desde el año 14, 17, clarísimamente hay al menos dos tendencias en la oposición. Aquella, por ejemplo, que creía en las salidas, que creía en la abstención, que creía, cuando digo creía, y sigue creyendo, en que la solución tiene que venir de una fuerza político-militar externa, en la misma que cree que hay que asfixiar económicamente al país para que entonces el gobierno ya ponga pies en polvorosa, como decíamos antes. Digamos, es un criterio, una estrategia que además en la principal líder de ese grupo político
su idea es como muy fija. O sea, hay gente que valora la persistencia, pero las ideas fijas, que nunca cambian, yo creo que no son nada buenas en política, porque esa misma persona, cuando ya no tenía el grupo 20, sino el grupo Súmate en el año 2005, es que esa me la viví, por eso siempre la saco, trabajó, promocionó durante todo un año a través de propagandas costosísimas en la prensa nacional y los días domingos, que es cuando la gente compraba más y leía el periódico, promocionó la abstención. Claro, y se perdió todo el Y Parlamento ahí y se recayó perdió en manos del todo gobierno. el Parlamento. Y entonces eso no fue ningún chiste. O sea, ¿cómo así que el 2005 había que hacer eso, regalarle los 100 y pico diputados todos al gobierno? Yo por mi lado de educación, que habíamos dado una pelea bien intensa, y habíamos empatado con el gobierno, no se había aprobado ni nuestro proyecto ni el de él, estábamos en stand-by. Dije, ahora sí nos fregamos, porque al tener absolutamente todos los diputados, sí pueden cambiar la ley orgánica. Tú sabes que las leyes orgánicas se cambian cuando tienes más de 2/3 de Sí, los... claro. Entonces no podían cambiar la ley del 80 porque no tenían más de 2/3, tenían 55%, no sé qué, 2/3 es 66 para arriba. Pero entonces listo, o sea, cuando ganaron el 100%, el año 2009 agarraron un domingo, publicaron un proyecto de ley y un día jueves, 4 días después lo aprobaron, así, sin discutirlo. Entonces, esa es una de las gracias. Otra gracia, entre comillas, sarcásticamente, fue la ley del poder popular, la ley de las comunas. Esa la sacaron el 2006, tranquilitos, y el 2009 la pusieron, pero mucho más sesgada políticamente, también sin contrapeso. O sea, por decirte dos, pero además de esos montones, además de eso cambiaron la composición del Tribunal Supremo de Justicia. Claro, Eran la 20, designación de los integrantes, de los claro, magistrados del TSJ, eran los 20, rectores del CNE. eran 20 y no estaban sesgados hacia el gobierno, pero entonces cambiaron la ley y dijeron son 32, nombraron los 12 nuevos, ya ahí cambió la correlación. Entonces, eso fue una barbaridad, una equivocación muy gruesa, que le dio muchísimo poder al gobierno que empezaba. Y después han repetido la gracia, entre comillas, en varias oportunidades, el 2017, el 2018, el 2021 y ahora el 2025. Yo lo veo así. Yo respeto a los venezolanos que tienen ideas, porque todos tenemos ideas, yo soy educador. Yo no los insulto, yo no les digo vendidos, no, nada de eso. Yo lo que sí digo es que creo que sus ideas en ese campo son sumamente equivocadas y volvieron, digamos, ellos se sienten ganadores porque ahora el gobierno tiene mucho más gobernadores, mucho más alcaldes, mucho más concejales, aparte de tener todo el poder ejecutivo y el resto de los poderes. El poder legislativo tiene todo. Yo no les arriendo su ganancia. O sea, si creen que eso es una victoria, yo creo que siguen demostrando obcecación, testarudez, contumacia. La contumacia significa cuando tú cometes el error y sigues defendiéndolo. Y entonces además todavía te alabas diciendo, ves que somos coherentes. No, si tú eres coherente en el error desde el 2005, le has fastidiado la vida a la oposición en buena medida, a la oposición en general. Pero desde hace rato hay varias oposiciones. Por ejemplo, hay una oposición que no se cuenta. ¿Cuál? Mucho, que es los 4, 5, 6 grupos que, digamos, apoyaban al chavismo desde los primeros años y luego se les han ido saliendo. Así, claro, sí. Marea Socialista, el Partido Comunista de Venezuela, el no sé qué, o sea, 4, 5, 6 grupos. O sea, eso es una oposición. Se salieron del gobierno, muchas veces los persiguen. O sea, ellos no están favoreciendo al gobierno. Está también la oposición, digamos, dura, la que cree en la abstención y en la intervención externa. Y que siempre ha sido opositora, ¿no? Y que siempre ha sido opositora, exacto. Yo no le niego su carácter opositor. Claro. Y está la otra oposición de los que siempre hemos creído en la participación electoral. Te lo voy a decir con franqueza. Ha habido como 25 elecciones y yo solamente dejé de votar en una. ¿En cuál? Y fue en el 2004, porque yo estaba furioso. ¿En el referendo?
No, en el Ah, no, yo voté en 2004. el referendo, Ajá. pero después vinieron, como fracasamos allí, y como Enrique Mendoza ejercía de coordinador de la coordinadora, y no me gustó, digamos, el excesivo optimismo que él tuvo, simplemente, entonces él se lanzó a gobernador de Miranda, creo que era la reelección, y yo no voté. Entonces, yo me arrepiento mucho porque ganó Diosdado Cabello. ¿Ves? O sea, no, entonces tú no tienes que darle victorias de gratis a adversarios políticos. Y aunque tengas críticas a determinado liderazgo, pues, digamos, es preferible el menos malo que el peor. Leonardo, nos toca hacer la primera pausa aquí en Kikosis y regresamos enseguida.